Son algunos de los efectos del temporal en Castilla y León. Desprendimiento en Béjar, Salamanca, también en Puente Castro, León. Todas las provincias están en aviso por viento o lluvia. Buenas tardes. Lluvias persistentes sobre todo en Ávila. Por ejemplo, en Candeleda, su alcalde no descarta desalojos. También en Salamanca, donde se ha registrado esta madrugada el punto en el que más ha llovido de toda España. Esto nos hace seguir muy pendientes de los ríos. Paco Gómez. Preocupación en Castilla y León ante la situación de crecida en numerosos cauces en toda la comunidad, con numerosos avisos activados este jueves. Aquí en Salamanca 2 puntos en nivel rojo, Sotoserrano, en la cuenca del Tajo, y en la del Duero el puente Resbala del río Huebra, y también en León numerosos avisos ante la situación de incremento de los caudales. Enseguida se lo contamos. Máxima precaución, que estén pendientes a los medios de comunicación y que sigan las indicaciones que se les da por parte de los responsables de Protección Civil. Eso es absolutamente imprescindible. El presidente de la Junta ha pedido precaución porque, a pesar de ir perdiendo intensidad, las precipitaciones continuarán durante la tarde, aunque lo más notable serán las fuertes rachas de viento. Sergio. Unas fuertes rachas de viento, Noemí, que nos han dejado ya cifras en torno a 140 km por hora en la Covatilla, 110 km por hora también en el aeropuerto de Salamanca, y aunque el viento irá perdiendo intensidad durante la tarde, todavía estamos en las horas en las que más fuerza va a tener. Todo esto con lluvias que seguirán durante la tarde, con temperaturas máximas, pero sí por encima de los 10 grados. Aumentan las bajas laborales por contingencias comunes. Es el segundo gasto de la Seguridad Social. La AIREF pide que se aumente el control. Los sindicatos de los trabajadores recuerdan que las bajas médicas son un derecho. Estaba prevista para mañana, pero se ha adelantado a hoy la declaración del acusado por el asesinato de Sergio Delgado. Nos vamos en directo hasta la Audiencia Provincial de Burgos. Eduardo Martínez, ¿qué ha declarado? Sí, José Luis Novo ha dicho que sigue sin recordar por qué dio el puñetazo a Sergio. Dice que estuvieron hablando amigablemente en el exterior del pub y que solo recuerda haberse sentido ofendido en un momento dado, pero que no sabe la razón. Por cierto, el objeto del veredicto se conocerá el próximo lunes. La Junta tiene un programa innovador para alumnos con altas capacidades. Hoy vamos a conocer cómo se desarrolla en diferentes centros de la comunidad. El acusado por la muerte de Sergio Delgado hace casi 2 años en Burgos sigue sin recordar por qué le dio un puñetazo. Es uno de los titulares que nos deja su declaración en la audiencia, que acaba de terminar hace tan solo unos minutos. Eduardo. Así es, el acusado ha contado que no recuerda por qué pegó a Sergio Delgado, que estuvieron hablando, dice, amigablemente en el exterior del pub, no dentro sino ya fuera cuando cerró el bar, que no hablaron de fútbol y que su último recuerdo fue sentirse ofendido por algo que pensó, de hecho, este chico de qué va, ha contado textualmente, pero que tampoco recuerda la razón, y dice que le pegó, que no le pegó por ser de Valladolid, sino que a él qué le importaba de dónde fuera, ha explicado al jurado. Por cierto, que el objeto del veredicto se dará a conocer al jurado popular el próximo lunes. En la sesión de hoy también han testificado los peritos y han aportado diferentes versiones sobre los condicionantes de la muerte de Sergio. Seguimos contigo, Eduardo. Si es que la discusión está en si el puñetazo que recibió el joven de Valladolid fue letal o no. Según los peritos que realizaron la autopsia, fue sin duda el desencadenante, porque Sergio cayó al suelo a plomo. También afirman que la muerte fue prácticamente súbita, aunque no dejó lesiones graves en cráneo y cerebro. Pero el perito de la defensa, por su parte, dice que el estado de embriaguez fue la clave, que sin el alcohol Sergio no hubiera fallecido. Para los peritos que realizaron la autopsia de Sergio Delgado, el desencadenante de la muerte fue el puñetazo que recibió. Hizo que el cuerpo cayera a plomo, sin tambaleos, y el cráneo chocara contra el suelo. Tuvo que ser un golpe fuerte, de cierta intensidad. Ese golpe en la cabeza no causó fracturas en el cráneo, pero provocó una conmoción medular que llevó a Sergio a un fallo respiratorio y a la muerte casi súbita. Además, para los forenses, la elevada tasa de alcohol en sangre de Sergio pudo influir en su muerte. El alcohol favorece la producción de arritmias y apnea, que puede llevar a la muerte.
El perito de la defensa no habla de favorecer, sino de determinar. Considera que el alcohol fue clave. En este caso, la tasa de alcohol de la que estamos hablando es determinante. Sin el alcohol no hubiera fallecido. Se descarta, sin embargo, que la patología cardíaca que padecía Sergio y que se halló en la propia autopsia tuviera alguna vinculación con la muerte. Mañana las partes presentarán sus informes y quedará pendiente por conocer la fecha del veredicto. Y relacionado con este caso, continúa el revuelo formado a raíz de un mensaje en la red social X de un profesor de la Universidad de Valladolid que había justificado el asesinato por tratarse de un vallisoletano. Aunque ha pedido disculpas en un comunicado difundido por la UVA, la familia ha respondido con un duro mensaje en el que exige al rector de la institución la expulsión de este docente. La familia de Sergio Delgado no se conforma con la retirada de esos mensajes de las redes sociales ni con la petición de disculpas por parte del docente implicado, disculpas que además califican de vacías. Aseguran que esto no elimina ni la gravedad de los hechos, ni el daño moral provocado, ni la posible responsabilidad penal en la que haya podido incurrir. Mensajes como este, aseguran, solo provocan un sufrimiento añadido en medio de este proceso. Por eso le piden al rector de la Universidad de Valladolid que tome medidas disciplinarias y que aparte de la institución académica a este docente. La familia de Sergio termina el comunicado asegurando que de momento no van a hacer más declaraciones al respecto por respeto al proceso judicial, pero que en el momento en que este termine se reservan la posibilidad de ejercer medidas legales necesarias para defender la memoria del joven asesinado en Burgos y la dignidad de la propia familia. Hoy le hemos preguntado al respecto al rector de la Universidad de Valladolid y esto es lo que nos decía. Yo no tengo discrecionalidad absoluta para tomar decisiones unilaterales que no estén fundamentadas y que no se ajusten al marco normativo. En el ámbito judicial, los posibles delitos de odio, estos escapan, que es lo que se está manifestando también, estos escapan a mi competencia y si hay indicios, pues lo que hay que hacer, pues como en cualquier indicio de delito, acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acudir a la Fiscalía e intentar pues ver a qué conduce ello. El número de bajas laborales ha aumentado exponencialmente en España y con ello su gasto. En 10 años se ha triplicado y se ha convertido en el segundo mayor desembolso de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones, que alcanzaron los 200.000 millones. Esta situación ha sido calificada de insostenible por la AIREF y pide que se mejore el control y la atención médica. Los sindicatos de los trabajadores, por su parte, recuerdan que las bajas médicas son un derecho. Aumentan las bajas laborales por contingencias comunes, es decir, por situaciones imprevistas que impiden a una persona asistir a su puesto de trabajo por causas no relacionadas directamente con su empleo. La incidencia en el periodo 2017-2024 ha aumentado casi un 60% y la duración media ha aumentado casi un 15%. Los principales motivos, según un estudio de AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son las enfermedades musculoesqueléticas y respiratorias, aunque están notando que aumentan las incidencias. Enfermedades infecciosas y en las enfermedades mentales y del comportamiento. Y son esas mismas bajas, las causadas por enfermedades mentales, las que más duración tienen. Han experimentado un fuerte crecimiento desde los 67 días en 2017 a los 98,5 días en 2024. Desde AIREF aseguran que existe una correlación entre las listas de espera y la duración de la incapacidad temporal. Hay muchas cosas que se pueden hacer, un mayor seguimiento, un mayor control, una mayor información, una mayor coordinación y una intervención más temprana. Proponen avanzar hacia un sistema de información integrado que conecte a todos los agentes implicados, fortalecer las capacidades del Instituto de Seguridad Social para mejorar el seguimiento de las bajas y aumentar el apoyo a la atención primaria, más demandada tras la COVID. Los sindicatos hacen su valoración sobre el informe. Injusto y no se ha tenido en cuenta todos los parámetros del por qué se está dando estas situaciones. La mayoría de las bajas son por cuestiones médicas, algo que aseguran influye en la duración de esa baja. Creemos que criminalizar al trabajador y criminalizar a los médicos que dan esas bajas
Es un error. Determinadas altas que se deberían de dar y por tema de aplazamiento de la consulta médica. Esa falla estructural que tenemos en el sistema sanitario. Factores como la ansiedad, el estrés o gestiones personales también marcan esta tendencia. Y es el tercer país de la Unión Europea que consume antidepresivos. Piden soluciones. Es un problema que se tiene que atajar desde muchos frentes, desde sanidad, desde el ámbito laboral. Invertir y mejorar la sanidad pública es la base de todo. Infrafinanciación y por la falta de recursos. Desde la COE recuerdan que el aumento del absentismo los últimos 4 años es preocupante. Queremos que haya mayor participación de las mutuas porque realizan una incorporación menos tardía que la seguridad social. Las bajas no se cobran durante los 3 primeros días, del 4 al 21 el 60% y después ya el 75%. Y va enferma a los puestos de trabajo, enfermando el resto, pero no se puede permitir esos 3 días. Son los convenios colectivos donde se puede buscar e introducir mejoras en este sentido. El analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal estaba hoy en Segovia y se ha referido al déficit estructural denunciado por la AIREF. Es una más de las deficiencias que tiene nuestro mercado laboral, ha dicho, a la vez que ha recalcado que el sistema robusto no está, ha dicho, cuando se han destruido 270.000 puestos de trabajo en el mes de enero. Pero 1 millón de personas no van a trabajar cada día porque no hay control eficiente de todo ello y porque además seguramente no hay tanto trabajo como nos dicen. Si sumamos todas las horas trabajadas en España, ahora mismo hay menos horas trabajadas totales que cuando había 3 millones de trabajadores menos. El decreto conocido como escudo social, que incluye la moratoria antidesahucio, recoge las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El nuevo decreto mejora las cantidades a Castilla y León, aunque la Junta insiste, pase lo que pase, perjudica a Castilla y León porque no se actualizan esas cantidades. Verónica Melendre. Eso es, con la nueva formulación del decreto ómnibus aprobada en Consejo de Ministros el pasado martes, Castilla y León seguiría perdiendo en las entregas a cuenta. Recibiría 60 millones de euros menos al mes. Eso sí, si el decreto decae por el rechazo de Junts y con la previsible negativa de Podemos en desacuerdo por la moratoria antidesahucios, recuerda el portavoz de la Junta que el impacto económico mensual para esta comunidad sería de más del doble. Si volviéramos a las cantidades del año 2023, el impacto sobre el anuncio que se nos comunicó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera serían aproximadamente 160 millones de euros al mes. Si finalmente se pagaran las cantidades del 24 y del 25 y solo quedarán pendientes las del 26, el impacto sobre las cuentas de la comunidad autónoma sería de 60 millones de euros menos. La Junta volverá a financiar al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros para la celebración del Día de la Comunidad. Será un total de 190.000 euros, la misma cantidad que el año pasado. El Gobierno autonómico asume este gasto después de que la Fundación Castilla y León, que depende de las Cortes, decidiera retirar la aportación anual. La fiesta es el día 23 de abril y que como Administración Pública nos corresponde asegurarnos que cuando llegue esa fecha estén todos los instrumentos disponibles para poderse celebrar, y esto es lo que hacemos con la decisión que tomamos hoy, que sí que nos corresponde en el momento presente el tomarlo, porque lógicamente no podemos esperar a la constitución de un nuevo gobierno para que se lleven a cabo. Habrá 6 coaliciones en las elecciones autonómicas del 15 de marzo. La Junta Electoral Central ha publicado hoy esas alianzas. Izquierda Unida y Podemos encabezan cada uno la suya por separado. Y hay otras 4 de carácter provincial. No habrá una unión de las izquierdas porque no se han puesto de acuerdo, pero sí se presentan 2 uniones de izquierdas en las 9 provincias. Por un lado se ha registrado la coalición electoral Izquierda Unida Movimiento Sumar Verde Secuo en Común. Y por otro se ha inscrito Podemos Alianza Verde Castilla y León 2026. Esas son las 2 coaliciones de ámbito autonómico. Hay otras 4 enmarcadas en una circunscripción. En Valladolid se presenta Municipalistas España Vaciada. En Zamora estarán las papeletas de Ahora Decide España Vaciada. En Burgos se podrán encontrar otras 2 alianzas. Vía Burgalesa Municipalista engloba a Vía Burgalesa y Vecinos por Belorado, mientras que en Decide 9 CYL convergen Decide Burgos y 9 Castilla y León.
el partido fundado por la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que podría presentarse en otras provincias en solitario. Se sabrá cuando se publiquen todas las candidaturas. El Partido Popular de Castilla y León ha vuelto a cargar contra Vox, Castilla y León y el PSOE. Fernández Mañueco ha asegurado que la unión de estas dos formaciones políticas está poniendo en riesgo el futuro de nuestra comunidad. Lidia Bartolomé. Sí, Alfonso Fernández Mañueco desde aquí, desde Ávila, ha vuelto a recordar algunas de esas medidas que iban incluidas en los presupuestos y que finalmente no salieron adelante, ha dicho, por esa pinza formada por Vox, Castilla y León y el PSOE. Aquí el foco lo ha puesto, por ejemplo, en la bonificación de los peajes de las autovías, una propuesta beneficiosa, asegurado, para los castellanos y leoneses y que pondrá en marcha si vuelve a salir vencedor de las urnas. El líder de los populares en Castilla y León también ha señalado que el discurso de esas dos formaciones políticas no es el mismo a nivel nacional que aquí en Castilla y León. Una cosa son las declaraciones políticas a nivel nacional y otra cosa es lo que preocupa y ocupa la vida cotidiana a los abulenses, a las personas de Castilla y León. La verdad es que el PSOE está encantado con Vox, Castilla y León y vuelvo a decirlo, que quede bien claro. Sánchez le alegra cada voto que vaya a Vox. Por su parte, el líder del PSOE en Castilla y León sigue insistiendo en un debate cara a cara con Fernández Mañueco y en que gobierne la lista más votada tras la cita con las urnas. Carlos Martínez marca distancias con el gobierno de Sánchez, pero también con los comicios autonómicos de Extremadura y Aragón, ante el mal resultado que se espera para su partido. Absoluto respeto, ¿no?, al resto de comicios que desde el punto de vista autonómico se han celebrado ya, tanto en Extremadura como en Aragón. El 15 de marzo tiene que hablarse de Castilla y León. Nosotros vamos a defender Castilla y León en Madrid, contra nuestro partido político, contra nuestro gobierno, en las necesidades que tengamos que tener. Los aragoneses encaran ya la recta final de la campaña para sus elecciones de este domingo. El PP apela al voto útil para que Jorge Azcón pueda seguir en la presidencia autonómica. Lo hace con unas encuestas que apuntan a un fuerte incremento de Vox, que podría convertirse en la segunda fuerza. El PSOE, con la exministra Pilar Alegría, podría obtener el peor resultado de su historia en esta comunidad. Y en Extremadura el PP está intentando negociar la continuidad de María Guardiola. Hoy el presidente de la Asamblea ha empezado la ronda de contactos con los grupos. Es el trámite previo al debate de investidura. Se prevé que pueda celebrarse a principios de marzo, aunque de momento los populares no cuentan con los votos necesarios de Vox, que ha suspendido las negociaciones. Parece que lo peor de la borrasca Leonardo ya ha pasado, pero hay que seguir con mucha precaución en las próximas horas en Castilla y León. En Candeleda, Ávila, su alcalde no descarta desalojos. Esta provincia ha activado el plan Inuncil. Ávila se encuentra en situación 1 de emergencias del plan Inuncil por inundaciones en base a las predicciones meteorológicas, a la información hidrológica y a la situación de embalses y presas. Aviso amarillo, por lo tanto, en la provincia abulense por precipitaciones. Es naranja al sur del territorio, donde se podrían acumular 120 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, mucha precaución también al viento y al posible deshielo, aunque se espera que la situación mejore con el paso de las horas, y es que por momentos estamos viendo el sol. Activado el aviso amarillo durante todo el día en Salamanca por fuerte lluvia, viento y deshielo. 3 problemas que están ocasionando numerosas complicaciones a lo largo del día en toda la provincia. En las crecidas hay varios puntos que preocupan en nivel rojo en estos momentos, tanto en la cuenca del Duero como en la del Tajo. En Salamanca el Tormes viene muy crecido, en la ciudad alcanza un nivel de 3 metros, aunque hasta los 5 no se considera peligroso. Pero también ha habido muchos problemas derivados del viento, con árboles caídos y desprendimientos, pero en todo caso la peor parte se la ha llevado Béjar. Los vecinos han sufrido durante toda la mañana muchos problemas derivados del temporal. Los vecinos del barrio de Los Praos, en Béjar, se han despertado con el fuerte estruendo que provocó la caída de la chapa que protegía la fachada lateral de un edificio situado en la calle Hernán Cortés.
Ocurrió poco después de las 8 de la mañana, por lo que aún no había comenzado el habitual movimiento de salida de familias con niños para ir al colegio. No había viandantes y por lo tanto no ha habido daños personales. En otros puntos de la ciudad textil también han tenido que intervenir para retirar chapas de los tejados por desprendimientos parciales, como en la Puerta de Ávila. La verdad es que el temporal está afectando, afortunadamente no tenemos problemas de inundaciones y seguimos en la alerta. Agradecer a bomberos de Diputación, agradecer Policía Nacional, Policía Local, por supuesto, y seguimos atentos. Estrecha vigilancia a las crecidas de los cauces. Preocupan el Uces, el Huebra, nivel rojo en Puente Resbala, y el Alagón, nivel rojo en Sotoserrano. Y en Salamanca ciudad, además del efecto del viento, crecida del Tormes, espectaculares imágenes con un nivel de casi 3 metros, muy por encima de lo habitual, debido al desembalse controlado de Santa Teresa, que sigue actuando como freno para evitar las riadas. Esta vivienda del barrio de Puente Castro se ha derrumbado parcialmente de forma repentina al no soportar su estructura la humedad provocada por los últimos fenómenos meteorológicos. No hay que lamentar daños personales, pero esta es una consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota la provincia. León está en alerta amarilla en la meseta por rachas de viento de hasta 70 km por hora y en la cordillera cantábrica lo ha estado hasta mediodía por el deshielo. Los ríos de la provincia han sufrido su consecuencia y hay 6 ríos en alerta. En naranja se encuentran Cea, Omaña y Tuerto, y en amarillo el Órbigo, el Esla y el Bernesga. La CHD los vigila de cerca porque muchos muestran una tendencia ascendente, ya están al límite de su capacidad y muestran riesgo importante de desbordamiento. Otra de las consecuencias está en las carreteras. Las tierras ya no empapan y se producen cortes y desprendimientos. En Zamora hay media docena de carreteras afectadas. Esta que ven es la que une Torres del Carrizal con Cerecinos, cuyo carril izquierdo lleva cortado desde media mañana. Seguimos vigilantes en los ríos de la provincia de Zamora. En estos mismos momentos hay 4 ríos en nivel amarillo. El río Tera, el río Valderaduey, el río Negro y este río, el río Órbigo, a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa. Arrastra 230 metros cúbicos por segundo y ya ha inundado zonas de paseos ribereños, incluso encharcado el campo de fútbol. El río, la crecida del río Duero, a su paso por Toro, ha obligado a restringir el paso por el puente de piedra. En estos mismos momentos hay una alerta amarilla por rachas de viento que pueden alcanzar 70 km por hora y se esperan precipitaciones a lo largo de todo el día. La Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto en su listado de avisos a 3 puntos conflictivos de nuestra provincia. El río Pisuerga pasa por un gran caudal, por Cordovilla, aunque tiende a estabilizarse después de días de lluvias muy intensas. En la capital, el río Carrión ha obligado a cerrar parques recreativos por riesgos, también inundaciones. Agua arriba, alerta amarilla en Celadilla del Río y también en Villoldo, zonas muy propensas a estas inundaciones. Se mira de reojo también el río Rubagón de la montaña palentina. El nivel más alto de coordinación entre todos sus servicios ante este temporal. Alfonso Fernández Mañueco pide sentido común y que se sigan las instrucciones de las autoridades. Máxima precaución, que estén pendientes a los medios de comunicación y que sigan las indicaciones que se les da por parte de los responsables de Protección Civil. Eso es absolutamente imprescindible. Leonardo está causando estragos importantes en varios puntos de la península. En Andalucía hay una mujer desaparecida, más de un centenar de carreteras cortadas, miles de desalojados, también en localidades de Extremadura. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social de Castilla y León aumentó 1/10 en 2025 con respecto a 2024. Son datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos en su encuesta de condiciones de vida. Pese a este ligero incremento, la comunidad se mantiene 1,6 puntos por debajo de la media nacional, que registra una tasa AROPE del 25,7%. Nos cuesta llegar a final de mes. Pues ya ves cómo voy a llegar, estirando el euro este. Pues arrastras como todos. La vida para ricos, para pobres no. Y 3 de cada 10 castellanos y leoneses sigue sin un colchón para imprevistos. Si hay un gasto imprevisto
una lavadora que se rompe, el incremento de la calefacción, el incremento de la luz, los gastos imprevistos, eso sí que nos encontramos que a las familias les cuesta mucho hacer frente. Más de un tercio de los hogares tampoco puede irse de vacaciones ni una semana al año. Uy, las vacaciones no las mientes. Que eso es nada. Aprovechamos el inserso. ¿Qué paso está? Es madre de mi vida, así que no sé lo que son vacaciones. El INE constata que ha crecido más de un punto la tasa de riesgo de pobreza en la comunidad. Familias que trabajan, pero atrapadas en la precariedad. Ya no son esas familias que antes se entendía de exclusión, sino son familias que están dentro del mercado laboral, pero a veces tienen dificultades para poder cubrir sus necesidades básicas. Y según este informe, el porcentaje de población en situación de carencia material y social severa es mayor que el año pasado, como también lo es la cantidad de personas que reconocen retrasos en los pagos del alquiler. En Castilla y León hay cerca de 2.200 alumnos identificados con altas capacidades. Existe un proyecto que se llama Programa Detecta, que desde los centros educativos trabaja con estos estudiantes para que reciban la atención adecuada. Las altas capacidades no solo tienen que ver con el coeficiente intelectual. Estos niños y niñas tienen un potencial extraordinario para el aprendizaje, al que acompañan de mucha creatividad y sensibilidad. Estamos en un aula de enriquecimiento. 1 hora a la semana, alumnos de altas capacidades y alto rendimiento acuden a esta clase. Intentamos también desarrollar su pensamiento computacional, que es algo que en el cole, de manera normal en el aula, pues no se puede trabajar. Entonces, estos niños que pueden dar un poquito más o que necesitan un poco más, pues se lo ofrecemos de esta manera. Aquí no solo se atienden las necesidades de aprendizaje, también se enseña a gestionar las emociones. No todo el alumno de altas capacidades tiene un problema de socialización, pero bueno, si surgen, pues que tengan ese acompañamiento integral con mayúsculas, no solo el acompañamiento intelectual. Los retos que hicimos el otro día, ¿os acordáis? Para que sepan también pues habilidades sociales, cómo intervenir. Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, pero saben que con respeto y con control emocional. Normalmente son niños que necesitan y quieren más, piden más y que lo disfrutan, que es muy importante también porque al final estamos metiendo también lo emocional en el aprendizaje. Ser inteligente, ser listo no puede ser un problema, no puede ser una dificultad. No podemos permitirnos que estos niños sufran. Una evaluación psicopedagógica detecta las altas capacidades. Se tienen en cuenta aspectos cognitivos, de la personalidad, de la conducta. Son niños altamente sensibles, con una sensibilidad muy particular. Muchísima imaginación, muchísima curiosidad por todo. El rendimiento académico a veces no es lo más significativo. Lo ideal es dar una respuesta individualizada a cada caso y crear una escuela inclusiva. El 3 de febrero de 1906 salía a la calle el primer número del Diario de León. Desde entonces ha sido un cronista fiel de guerras, crisis y bonanzas, del auge de la minería a su final, del desarrollo urbanístico a la transformación tecnológica, que también ha redefinido la forma de trabajo de este medio. El periódico prepara numerosos actos para celebrar este aniversario. Un periódico sobrevive 120 años por dos cosas. Una, por la credibilidad, y dos, por la pluralidad que al final te da esa credibilidad. Tenemos que marcar el relato porque somos el contrapoder o debemos de ser el contrapoder. No estamos aquí para dar gusto a nadie, solo para responder ante los lectores. Antonio Gaudí adaptó cada edificio a su pensamiento arquitectónico y también al lugar en el que iba a levantarlo. Casa Botines, en León, acoge una exposición sobre los pormenores de una de las técnicas del artista, el trencadís. Lo que para otros eran materiales deteriorados, procedentes de escombros, incluso escoria de la siderurgia, para Gaudí era arte que aplicara a su arquitectura. Un nuevo concepto, uno más, inventado por él. Así nació el trencadís, el hermano pequeño del mosaico, un mosaico sin teselas. Y se llama trencadís porque romper en catalán es trencar, que nunca en la época se hablaba de trencadís. No se anunciaba el trencadís, porque era una cosa considerada menor. Los materiales van más allá de la cerámica típica de un mosaico. Gaudí utiliza vidrio, piedras rotas, espejos, se adapta a cada ocasión, recicla creando belleza y color con elementos ordinarios y su técnica va evolucionando al mismo tiempo que la propia arquitectura. En la colonia Güell, allá utiliza
todo tipo de detritus, desde restos de fábrica, incluso utiliza de estas piezas de la fachada, piezas cerámicas de la fachada de la Casa Batlló. Todo es reciclado en este templo. La exposición se puede visitar hasta septiembre en León, en la Casa Botines, en un edificio que Gaudí, paradójicamente, levantó sin usar trencadís. Se adaptó a la climatología y a las particularidades del noroeste. Como Gaudí se adapta a los lugares, igual que hacía con el trencadís, que lo iba adaptando a las características de cada edificio y de cada cliente. Una exposición para tocar. Los materiales resistentes así lo permiten y Gaudí probablemente así lo habría querido.